Esta es la segunda parte del primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice el verso 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por el mismo Mesías nuestra consolación. Bueno, Pablo aquí está hablando eh, recordemos que está hablando del tema de la consolación. Y aquí ya habla de las aflicciones y recordemos, está hablando en plural porque él está acompañado, él no es solo quien está dando este servicio a los corintios. Así que el Señor, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que el Señor no va a permitir que las pruebas a su pueblo, las pruebas que sufra el pueblo, se desfacen de la balanza de su consolación. Porque en la medida en que a causa de las aflicciones que sufren los creyentes en el Mesías, los creyentes en Yeshua, por su nombre, es decir, que las aflicciones sean por seguir el nombre, su nombre, su camino, su autoridad, la autoridad de Yeshua. En ese sentido es como la medida de la consolación nos es dada. Somos consolados en esa medida, porque eso fue lo que prometió Yeshua. Así es de que si sufrimos por su nombre, así va a ser. Dice Mateo capítulo 5, verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Dice, cuando sea por mi causa, es decir, por haber seguido mis mandamientos, mis consejos, mi enseñanza, mi camino, el camino que ya establecí, dice el Mesías. Dice, cuando sean vituperados por eso y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, aquí está la clave, aquí está la condición, que todo aquello que digan de ti sea una mentira. Pero si lo que dicen de ti, si tú estás sufriendo aflicción y lo que dicen de ti es verdad, que fuiste una persona necia, que fuiste una persona que no siguió el buen consejo y ahora te vituperan, habla de ti, estás sufriendo, estás pasas por aflicciones. Entonces no es por causa del Mesías, no es por causa de Yeshua, es por causa de tu necedad. Por esa razón estoy siendo muy claro. Y Pablo está, pues, o sea, Pablo está siendo claro y yo quiero apegarme a esa claridad de Pablo porque lamentablemente muchas veces estos pasajes se acomodan, se acomodan con tal de dar un mensaje a gusto, a modo a las personas. No importa que estés sufriendo, no importa. ¿Crees en el Señor? Ah, pues bueno, eh, entonces le aplican esta bienaventuranza. No es así en todos los casos. No es así en todos los casos. Por eso, una vez más, verso 5 de Corintios, segunda de Corintios 1, verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, de Cristo, así abundan también por el mismo Mesías nuestra consolación. ¿Te das cuenta? Es en la medida, es en esa medida. Pero no va a ser en esa medida cuando tú actuaste de forma equivocada, por no seguir el buen consejo, por no tomar decisiones de acuerdo a la doctrina y enseñanza, la enseñanza de Yeshua. Y continúa ahí, en la bienaventuranza de Mateo 5, dice verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, te está hablando aquí el Mesías de un gozo y de una alegría a pesar de la persecución. ¿No se te hace algo como que difícil de entender? Bueno, sí, pero no. O sea, sí es difícil de entender en la carne, pero en el espíritu no. Hay una gran diferencia en la comprensión de estas palabras de Jesucristo. Porque por eso habló de los profetas, porque los profetas eran ungidos, sobre los profetas estaba el Espíritu de Dios, y fue por ello que podían soportar todo, lo que fuera. Cuando tú estás en la carne no vas a soportar nada, tantito viene la aflicción y dices, mejor me regreso.
pero porque estás en la carne, eso es lógico. Pero cuando estás viviendo en el Espíritu, cuando ya entendiste que tu propósito en este mundo es pasajero y tiene un propósito específico, para un propósito mejor en la eternidad, tu, tu espíritu, tu mentalidad, la transformación de tu mente cambia a tal grado que puede llegar el momento incluso de que pienses como lo pensaba Pablo. Puede ser que estés a punto incluso de perder la vida, pero estás tranquilo, estás en paz sabiendo que en tu fidelidad habrás peleado la buena batalla. Por esto resulta muy necesario hacer diferencia cuando las aflicciones son como las que describe Pablo aquí, en ese pasaje. Que las aflicciones en nosotros sean de Cristo, sean en el Mesías, por causa de Él. Porque cuando las aflicciones que alguien pudiera padecer son por causa de sus propias decisiones equivocadas, ¿sí? No es el caso. La palabra de Dios cumple el objetivo de ser instrucción de vida, una forma de vida. Tú debes vivir tu vida conforme a esas instrucciones, a esa enseñanza, no conforme a ti te parezca mejor en ese momento. Y de repente, para justificarte a ti mismo, comienzas a sacar textos fuera de contexto de la escritura porque dices que eres creyente. No tiene sentido. Al final, el perjuicio va a ser para ti mismo. Por eso, el objetivo de la palabra de Dios se cumple cuando tú cumples con esta instrucción. Cuando realmente le consultamos al Señor para todas nuestras decisiones que nosotros estamos tomando, vamos a tomar. Y en consecuencia vamos a tener la bendición de que nos vaya bien. Como, como Moisés le dijo al pueblo en su momento, a los hebreos, toma el buen camino para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque fue justo el momento en que le dijo a Moisés, después de que te haya ido mal por haber tomado las decisiones que te causaron tanta aflicción, pero por causa tuya, si quieres restaurar tu vida, entonces comienza a tomar las buenas decisiones. ¿Por qué? Las buenas decisiones ahí están. El Señor ya las dejó. Ya no hay nada nuevo. Nadie te va a descubrir el hilo nuevo. Olvídate de andar consultando métodos sabios de los hombres. Eso no te va a servir. Son paliativos, nada más, para el alma, pero no te van a transformar en tu vida. Lo que tú necesitas es una transformación de tu vida, que tu vida vaya siguiendo un orden. Así es que la consolación de parte del Paracletos, aquel que es tu defensor, tu intercesor, la vamos a tener en la medida que recibimos aflicción en su nombre, por su nombre, en el nombre de Yeshua. Dice el verso 6, pero si somos atribulados, está hablando de él, está hablando de él y de los apóstoles, de los que están dando el servicio en ese momento. Pero si somos atribulados, dice, es para es para vuestra consolación. O sea, es por servirles a ustedes y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación también, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aquí la palabra sufrir en el griego es la palabra hupomeno, que es traducida como quedarse bajo, quedarse atrás, permanecer, resistir, soportar pruebas, tener entereza, tener una entereza, perseverar. De estas maneras se puede traducir
la palabra sufrir en el griego. Entonces, ya sabes, tú ya sabes, eres un estudiante, de acuerdo a estos conceptos con los que se traduce esta palabra en el griego, entonces tú puedes entender que esto significa, lo que acabamos de leer, en el verso 6, significa que por el Espíritu de Dios y por la perseverancia en la doctrina de Jesucristo, que es lo que predica Pablo, o lo que predicó Pablo, todas las aflicciones que estaban padeciendo Pablo y los apóstoles, y todos los que estaban con él sirviéndole, operarían en la capacidad para que los corintios también soportaran las mismas aflicciones que padecían los apóstoles. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo que tiene una correlación de quien sirve en un ministerio, ¿sí? Y de quienes reciben en el Espíritu. Recordemos que Pablo inicia esta segunda carta en compañía de Timoteo. Así es que en ese mismo enfoque de las aflicciones del Mesías, es que Pablo le dice a los corintios que si él y los otros apóstoles eran atribulados, era para la consolación y salvación de los corintios. Ellos estaban haciendo todo eso precisamente para llevar coronas al Señor. Era para la consolación y para la salvación de los corintios. O bien, en un momento dado, si bien ellos eran consolados, pues entonces eran consolados por Dios para que también tuvieran consolación y salvación, con todo el propósito de que los corintios, con todo el propósito de que en el momento dado, la congregación pudiera recibir esta capacidad espiritual, sobrenatural, también de soportar los mismos sufrimientos que padecían ellos. Y en ese sentido, como creyentes, nosotros debemos discernir las razones de nuestras aflicciones. Debemos ser honestos con nosotros mismos. No debemos esperar que alguien nos diga, si nadie nos dijo nada, pues estamos bien. No, pues eso es infantil. Tú mismo te estás negando a madurar. Tú mismo debes ser honesto contigo mismo y reconocer si te equivocaste, si fuiste necio, si sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Porque si hemos obrado fuera del consejo de Dios, estas palabras de Pablo simplemente no van a aplicar. Por la sencilla, no van a aplicar en ese momento para nosotros por la sencilla razón de que Pablo nos advierte que la medida de la consolación que podemos recibir siempre es en la medida de las aflicciones por causa del nombre de Jesucristo. Esto significa que una persona que decide vivir su vida totalmente ajena a la instrucción de Dios, a sus mandamientos, no puede pretender que el Espíritu de Dios cumpla la promesa de la consolación prometida a la iglesia del Señor. Y en ese sentido no tiene nada que ver con una exclusión. No, el Señor no excluye a nadie, sino esto tiene que ver con una decisión libre de toda persona. Son las personas las que toman la decisión. El Señor invita, el Señor llama, pero son las personas las que deciden. Así de que no se vale que en un momento dado tú decidas simplemente vivir tu vida y decir, pues para mí es esto. Para mí lo bueno es esto, para mí lo malo es aquello. Pues yo no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia. Pero cuando se trata de esperar la bendición, pues sí, hablas de Dios y dices, no, pues que Dios nos bendiga. Pues, ¿dónde está la coherencia en tu propio discernimiento? No hay coherencia. Y así está todo el mundo, ¿eh? Habla de bendición, hablan de pecado, hablan de conceptos bíblicos sin entender siquiera el concepto etimológico de las palabras que están utilizando. Las usan tan indistintamente que
Hoy en esta semana tuve la oportunidad de platicando con algunas personas. De repente utilizaban la palabra pecado así como bueno, en un contexto que nada que ver. Entonces intervine en la conversación y le pregunté directamente a esta persona que estaba utilizando esta palabra, ¿no? Y le pregunté, ok, pero ¿conoces el concepto de pecado? ¿Sí sabes lo que es pecado? ¿Cuál es la definición? Y se queda pensando, primero se quedó pensando, no sabiendo qué contestar, dice, bueno, lo que es malo. Bueno, para mí lo malo es que aquella persona haga esto o aquello, pero quizás para ti no está mal. Eso no es pecado. La definición, el concepto etimológico de pecado. Ya no supo qué decir. Entonces, obviamente, con mucho respeto, sin que pareciera regaño, pero sí fue una llamada de atención, yo le dije, si tú hablas de pecado, automáticamente tú mismo te estás remitiendo al concepto original de donde es extraído, dónde escuchaste eso. Pues en la Biblia, ¿no? Si fuiste a la iglesia, al sacerdote o pastor, alguien escuchaste hablar de pecado, pero porque habla de la Biblia. Y efectivamente, el concepto original es bíblico. No hay la palabra pecado en cualquier otro aspecto común de la vida del hombre. Así es de que si hablas de pecado, tienes que irte a la Biblia. Y la Biblia describe perfectamente lo que es pecado. El apóstol Juan lo describe. Pecado es transgresión a la ley. Y el apóstol Juan, junto con todos los apóstoles, cuando hablaban de la ley, ¿de qué hablaban? De la ley de Moisés. ¿Y qué crees? Entonces lo que tú dices que pecado es malo, tienes que ajustar tu concepto, tus ideas, a lo que es malo de acuerdo a lo que dice la ley de Moisés. ¿Y qué crees? El tema de la homosexualidad, por ejemplo, que tú estás mencionando, porque estaban hablando de ese tema, pues está mal y es un pecado. Pero para muchos no. Por eso te digo, muchas personas consideran que no es pecado, que es algo natural, que son preferencias sexuales. Ahora le llaman de tantas formas, pero dicen que no es pecado, cuando ni siquiera tienen la mínima noción de lo que es pecado. Y entonces les cité los textos literales que hablan de las consecuencias del homosexualismo de acuerdo a la ley de Moisés. En ese momento se notó un silencio sepulcral. Nadie dijo nada. ¿Por qué nadie dijo nada? Porque yo no hablé de mis propios conceptos ni de mis propias ideas. Me remití literalmente a lo que dice la escritura. Y solo porque por tomar de ellos mismos palabras que no tienen ni la menor idea de lo que están diciendo. Eso es muy común en el mundo. Eso es muy común en el mundo. Y seguirá así. El mundo continuará eh, creando sus propios falsos conceptos. Y seguirán tomando conceptos bíblicos, porque eso es lo que le conviene a la gente, es lo que les gusta a la gente. O sea, hablan de bendición, pero no entienden lo que es una bendición, ni lo que se requiere para recibir la bendición. Pero todo el mundo quiere la bendición de Dios. Ese es el problema. Bueno, el asunto es que cuando hablan de ese tipo de cosas, ya se fijan cuando hablan frente a mí, o de repente mejor evitan hablar ese tipo de conceptos. Digo, porque estamos hablando, estamos conversando, en un momento dado, pues sí tienes tú que aclarar y tú no puedes callarte, porque si te vas a callar, lo que más te conviene, aléjate. No te calles porque el que calla otorga. Y si tú estás en un círculo así, donde de repente se empiezan a hablar una serie de tonterías de esa naturaleza, estás permitiendo, estás otorgando, estás consintiendo y al rato piensan que tú piensas igual
o dan por hecho que tú piensas igual. Eso no debemos hacerlo. Es mejor apartarse con respeto, simplemente no tienes por qué estar ahí, incluso en un momento dado. Pero si ya estás, te tocó, tienes que hablar. Y hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con conocimiento también, por supuesto, porque tampoco se trata de que hables y de repente ya no sepas ni qué decir. Eso es lo que debemos, esa es nuestra función. Y tú vas a decir por qué. En algún momento de sus vidas, estas personas que escucharon esto, lo van a confirmar por ellos mismos. Y a partir de entonces, quizás tengan más respeto para eso. O quizás de repente, tú no sabes lo que haga el Espíritu de Dios con cada una de esas personas que escucharon de ti lo que salió de tu boca. Palabra, palabra de vida, palabra de verdad. Así es que por eso es muy importante que nosotros como creyentes tengamos el discernimiento, en primer lugar, de nosotros, de nuestras decisiones que estamos tomando. Y si las aflicciones que estamos padeciendo realmente nos la merecemos porque actuamos en contra de la decisión de Dios, de la voluntad de Dios, de su instrucción, pues entonces no podemos, sí podemos esperar su misericordia, si clamamos, si nos arrepentimos, por supuesto que sí, pero en automático el tema del que está hablando Pablo no puede aplicar. ¿Por qué? Porque esas aflicciones que estás padeciendo tú no son como consecuencia de las aflicciones de Jesucristo por haber seguido su camino. Eso sí nos tiene que quedar súper claro para evitarnos confusiones y para evitar dar un mal consejo a otras personas que de repente quieren aprender la Biblia y quieren aprender a vivir conforme quiere el Señor que vivan sus vidas. Dios ha traído consolación y salvación a muchos por medio de las aflicciones que sufrió Pablo y los otros apóstoles. ¿Cómo? Tienes tu Biblia, tienes este libro de la vida. Esto que fue escrito y que estamos estudiando, analizando cada día de reposo, es producto de las aflicciones de todos estos hombres. Así es que la consolación, perdón, y la salvación que estaban recibiendo en aquel momento los corintios, ¿sí? Por las aflicciones de Pablo, pues estaba obrando en los corintios para hacerlos capaces ellos de soportar las mismas aflicciones que estaban soportando Pablo y los demás apóstoles. Así es, es importante discernir entre lo santo y lo profano. Muchos a muchas cosas le dicen, a lo malo le dicen bueno ahora, y a lo bueno le dicen malo. Están totalmente al revés. Por eso Pablo, a continuación, va a expresar palabras que le identificaban a él con quienes vivían el mismo tipo de vida que vivía Pablo y Timoteo en este caso, conforme a la enseñanza de Yeshua. Fíjate lo que dice el verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Le está hablando a los corintios. Les está diciendo, la esperanza que yo tengo en ustedes es firme, es con convicción, porque sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Fíjate qué importante está hablando Pablo de este vínculo importantísimo que hay entre quienes comparten la palabra de Dios y aquellos que la reciben. Hay un vínculo. ¿Y cuál es el vínculo más importante? La oración a Dios. El apoyo, la colaboración en oración de unos por otros. No hay mejor regalo que pueda recibir aquella persona que comparte el Evangelio que la oración de aquellos a los que les sirve. Así es de que desde el momento en que tomamos nosotros esta decisión de hacer pacto con Dios, con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, somos conscientes de que la vida que vamos a tener, siguiendo este camino establecido por Jesucristo, va a ir en contra, siempre, va a ir en contra de la corriente de este mundo.
No te hagas falsas ilusiones. Y tampoco compartas una falsa verdad. Mejor anticipa la verdad. Porque el gozo del que habla la escritura no es en la carne, es en el espíritu. Debemos ser conscientes y hacer conscientes a quienes compartimos el Evangelio de que una vez que tomamos esta decisión de abrazar el pacto, ese camino que vamos a tomar a partir de entonces siempre va a ir en contra del camino establecido por el mundo, de la corriente que toma el mundo. Por cuanto que la forma de vivir de los que son del mundo, ¿sí? De los que militan con el mundo, ellos viven conforme a los deseos de la carne. Pero nosotros no hemos tomado la decisión de vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a partir de que abrazamos el pacto con el Dios de Israel. Romanos capítulo 8, a partir del verso 7, fíjate lo que dijo Pablo en este sentido. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si los designios de la carne son enemistad contra Dios, como te lo está diciendo Pablo, desde entonces tienes que estar consciente del camino que estás tomando. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Cada quien quiere hacer su propia voluntad. Y si leen la ley de Dios, la interpretan a modo. ¿Por qué? Porque tampoco pueden. No pueden sujetarse. ¿Por qué no pueden sujetarse? Porque en ellos es más fuerte la carne que el espíritu. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, corintios, argentinos, mexicanos, venezolanos, colombianos, españoles, de todo el mundo, creyentes en el Mesías, no viven según la carne, no deben vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es eso, si no es así, pues bueno, no será así. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tu vida, haz de cuenta que tu vida está en estos dos aspectos, la carne y el Espíritu. Pues bueno, es así, como debes vivir. La carne abajo, sometida, pero el Espíritu siempre por encima, siempre prevaleciendo sobre los deseos de la carne. Así es de que vivimos en este mundo, sí, claro que sí, con todas sus consecuencias en la carne, pero no conforme a sus designios. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que debemos esperar aflicciones entonces, las cuales podremos, sí, vamos a poder soportar solo por mantenernos firmes en la fidelidad de Yeshua. Dice el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tenemos registrados en las cartas del apóstol Pablo muchas tribulaciones que sufrió. Y en este pasaje Pablo nos especifica alguna ocasión en especial en la que en la que se haya referido. Lo menciona, pero no dice qué fue. Y bueno, sabemos que en otras ocasiones se enfrentó en problemas. En Éfeso, por ejemplo, ¿sí? Dice la escritura que habla de haber
haberse enfrentado con fieras en Éfeso, de haber sufrido 39 latigazos en la corte de los judíos. Se registra que en Éfeso, en capítulo 19 de Hechos, tuvo una persecución, ¿sí? Después de haber dejado Troas, por los mismos judíos. Son muchas las aflicciones, estuvo en la cárcel, etc. De manera que Pablo refiere a haber perdido la esperanza de conservar incluso la vida física por causa de aquellas aflicciones. Pero no lo dice, o sea, no lo dice por otra cosa, sino para hacer conciencia en los corintios de lo importante que era para Pablo, ¿sí? Cumplir su propósito en ellos. Y al mismo tiempo compartió con los corintios la actitud que asumió en su espíritu ante la latente posibilidad de perder la vida. Sí, estuvo a punto de perder la vida, pero él estuvo tranquilo en todo momento. Pablo nos enseña la forma en que debemos pensar todos los creyentes en base a una fe activa, una fe con poder, una fe con convicción que hace que una persona mantenga paz ante la adversidad, ante aquello que te está quejando. Porque si hay algo que te aqueja, pero de inmediato te derrumbas, estás en la carne todavía al 100. Tienes que esforzarte. Más bien, tienes que comenzar a hacer conciencia de que tu vida debe estar más en el Espíritu. Esto es lo sobrenatural que te da el Espíritu de Dios en tu vida. Esto es sobrenatural. Una fe con el poder suficiente para revertir las consecuencias de una aflicción en la carne. Y sabes que si tu testimonio en un momento dado ha terminado en esta vida, al haber sido fiel, al haber luchado la buena batalla en consecuencia, entonces debes estar confiado de que seremos despertados en el día de la resurrección de los muertos. Hablamos de aflicciones que te lleven, así como a Pablo, al grado del punto de haber perdido la esperanza de la vida. Hay aflicciones más pequeñas, pero que de igual manera, te atormentan, y no te dejan en paz, y van acabando, mermando tu tranquilidad, tu paz, tu vida. Quizás el Señor te lo está poniendo para que comiences a entrenarte en el Espíritu. Debes aprender a sobreponerte. Dice el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Fíjate qué importante es lo que está diciendo Pablo. Por eso, él, hablando de ese tema, estábamos ya destinados para la muerte, pero tuvo un propósito para que no confiásemos nosotros en nosotros mismos. Dice, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Bueno, está hablando de un proceso. Nos ha librado y nos librará de tan grande muerte. ¿De qué momento está hablando? De la segunda muerte, de aquel momento en que finalmente estaremos con el Señor eternamente y no en el fuego eterno. Pablo le da la gloria al Padre por haber librado con la seguridad de que continuaría librándolo de la muerte antes de concluir su propósito en esta vida. Y aún manifiesta la seguridad, esta gran seguridad de que el día que finalmente durmamos, si es que morimos en el Mesías, nos va a librar de la muerte, de la grande muerte, como una referencia a la muerte segunda. Y algunos comentaristas aquí consideran que Pablo podría estarse refiriendo a alguna enfermedad cuando habla de la aflicción. Cuando de las aflicciones, el problema ¿cuál es el problema de adjudicar estas manifestaciones de Pablo a alguna enfermedad que pudo haber padecido? Bueno, es que en el texto igualmente sigue él hablando en plural de él y de otros.
Pablo habla de él y quienes estaban llevando el evangelio, es decir, Pablo estaba hablando de las aflicciones por la persecución de que eran objeto los apóstoles por causa de su ministerio. Sin embargo, ya sea enfermedad o persecución, ¿sí? El hecho es de que Pablo siempre manifestó una fe inquebrantable. Y en realidad lo que debemos aprender es esto, de estas expresiones de Pablo. La perseverancia en la fe que siempre manifestó Pablo, porque lo que estaba expresando nunca fue con el objeto de vanagloriarse él, sino siempre para dejar un testimonio valioso, muy valioso de lo que implicó siempre mantener la fe y la perseverancia en la salvación eterna. Dice el verso 11. Fíjate lo que les dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Los está colocando como un medio incluso Pablo para recibir estos dones. Fíjate, qué maravilloso. ¿Cómo es que Pablo se vincula de esta manera con la congregación? Ese es el propósito de todo aquel que predica la palabra de Dios. Tener una vinculación en la oración, que es lo más poderoso, lo más importante. Hacerles ver a aquellos que reciben el Evangelio, que reciben una enseñanza, que son fundamentales en todo este proceso del ministerio, este servicio que presta. Cualquiera que comparte el Evangelio. Esa es una de las prácticas más valiosas que hemos aprendido de los apóstoles, la oración de unos por otros. Pablo, conociendo el poder de la intercesión de los hermanos, podía que en un momento dado sabía que orarían por él y por los apóstoles en el ministerio, a donde quiera que lo llevara el Señor. Por eso, él usa la palabra cooperando, porque la oración es uno de los elementos más valiosos con los que los hermanos cooperan unos con otros, por medio de la oración. ¿Por qué? Porque por medio de la oración son cumplidos los propósitos en el servicio a otros. Estos en un momento dado dan gracias por este servicio. ¿Sí? Dan gracias por la vida de aquellos que prestan ese servicio. Y el propósito es cumplido en la cooperación de la oración. Dice el verso 12, porque nuestra gloria es esta, dice, el testimonio de nuestra conciencia. Fíjate bien, lo que te va a decir Pablo, porque esta es nuestra gloria. De esto me puedo vanagloriar, esto sí, porque el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, olvídate del rabí Shaul, no es cierto, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, con lo sobrenatural de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué te está diciendo Pablo? Bueno, a ti y a mí y a muchos nos está diciendo Pablo, no se engañen. Mi servicio nunca dependió de toda la gran sabiduría que yo tenía. Todo aquello fue borrón y cuenta nueva. Fue reseteado su cerebro, su entendimiento, toda su comprensión. Sufrió una transformación al 100%. Por eso lo querían matar. Porque en absolutamente nada conciliaba con los judíos de aquel entonces y tampoco con los judíos de hoy en día. Y tampoco, mucho menos, con los prosélitos que se hacen judíos y que enseñan que Pablo enseñaba judaísmo.
Qué ridiculez. Hace falta leer con detenimiento las palabras del propio Pablo. Con sencillez y con sinceridad de Dios y no con sabiduría humana. Te lo está diciendo muy claramente. No con mi sabiduría, sino con la gracia de Dios. Él sabía que en toda su disertación dependía absolutamente del Espíritu de Dios, de lo que ponía en su boca. Pablo dice con toda claridad que si de algo él se debe jactar, si se debe de gloriar de algo, entonces su jactancia consiste en esta paz que tuvo por causa de haber compartido el Evangelio a los corintios con sencillez de palabra, a fin de que no sobresaliera la sabiduría de Pablo. Y en un sentido humano, no, sino por la gracia de Dios. La gloria de Pablo era que por su sencillez en la predicación de la palabra era posible, solamente por eso era posible que la gracia, la influencia de Dios sobrenatural, entonces fluyera con el efecto deseado en los corintios. Entonces, si tú predicas la palabra de Dios, no te esfuerces en andar echando tanta flor y andar rebuscando términos súper floridos, porque no eres tú el que importa, es el efecto de la gracia de Dios en aquellos que te escuchan. A lo único que tienes que concretarte es ser sencillo en tu predicación. Trata de usar palabras simples. Este es un principio hermoso que debemos aprender todos. Todo aquel que predique la palabra de Dios. Aprender a gloriarse en la sencillez con que ejercemos el ministerio. Para que no seamos nosotros los que se lleven los aplausos, ni las gracias, ni los elogios, sino que cuando las personas logren discernir lo que la palabra de Dios está haciendo en cada uno, entonces le dé gracias a Dios solamente y no a nosotros, no a los hombres, porque la transformación de las vidas, que ese es nuestro anhelo y nuestro objetivo final, la transformación de las vidas por causa de la palabra de Dios, sea solamente por ello. Y que se logre como solo por el Espíritu de Dios y no por la voluntad del hombre. No por mi voluntad. Por eso también descansamos. Porque si cumplimos con esto, tienes paz. Pues me siguen como 2,000 y tantas gentes. ¿Sí? ¿Y te glorías de eso? ¿Cuántos se han transformado? 2. Gloríate de esos 2. Dale gracias a Dios. Verso 13. Porque no escribimos otras cosas de las que leéis. Fíjate bien, ¿eh? No escribimos otras cosas de las que leéis. O también entendéis. Y espero que hasta el fin las entendáis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Yeshua. Aquí está el único motivo por el que cualquiera que comparta la palabra de Dios puede gloriarse. Por haber enseñado que únicamente aquello que las personas pueden leer con sus propios ojos, tu Biblia, y que es lo único que puedes y debes entender. ¿Qué es eso? Tu Biblia, la palabra de Dios. Muchos se glorían de enseñar tantas cosas que en realidad las personas ni siquiera entienden. Ni siquiera entienden. Pero a pesar de que no entienden, el problema es que se fascinan porque se les dice que aquello que se les comparte tiene que ver con un conocimiento muy avanzado. Ajá. ¿Te ha tocado escuchar eso? Un conocimiento a que no, algunos no pueden todavía acceder. Te falta tiempo.
desde siempre ha existido muchos ministerios, iglesias, que equivocadamente proporcionan esquemas de enseñanzas por niveles, llegando al supuesto nivel avanzado. Seguramente te ha sucedido en cualquier tipo de iglesia, no solamente de las raíces hebreas, de cristianas, evangélicas, etcétera, la escuelita dominical. Recuerda, o sea, no, 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 van llegando a la iglesia, a una familia y los colocan, no, pues, oiga, pero a mí me interesan las cartas de Pablo que están estudiando en este grupo. No, no, es que tú no puedes estudiar eso ahorita, hermano. O sea, tú no estás preparado para eso, tienes que irte a X grupo que, oye, y así hay, ¿no? Nivel intermedio, avanzado, a el más básico. Y les dicen, no, ¿sabes qué? Tú no puedes estudiar el nivel avanzado, no vas a entender nada, tienes que irte al nivel básico. ¿Y qué ves en el nivel básico? No, pues estás peor porque ni siquiera estudia la Biblia. Oye, pues si la gente está llegando a la iglesia porque quieren estudiar la Biblia, quieren conocer la Biblia, pero no, tú cambias las reglas. ¿Dónde está la sencillez, la simpleza de la enseñanza? En solo aquello que lean las personas y que entiendan, porque no eres tú, es el Espíritu de Dios el que le da la capacidad a la gente. La pregunta es, ¿de verdad debe ser así tan complicado el estudio de la palabra de Dios? ¿Acaso no deberíamos de aspirar a la sencillez de la enseñanza como lo hizo Pablo? Quienes aún no han entendido este principio del que Pablo se gloriaba, aún no han recibido la revelación del Espíritu de Dios para conocer la forma en que deben brindar su servicio. Y a falta de esta revelación, ¿qué sucede? Bueno, pues fluyen ideas, ocurrencias, con tales de hacer notar que a los demás, que esos ministerios pues, son de mucho conocimiento. ¿De verdad? ¿De verdad ese es el propósito de un ministerio? Lamentablemente esa forma de manejar las cosas existe en muchos ministerios, ya sean cristianos de las raíces hebreas. Desde siempre, siempre ha existido eso. A las personas que quieren aprender la Biblia se les dice, primero tienes que tomar este o aquel curso. Y hablan de cursos, no hablan de estudio de la Biblia. Y tienen que hacer exámenes aparte. Hay que hacer exámenes y si no pasan los exámenes, pues no puedes avanzar. No puedes comenzar a estudiar la Biblia porque tienes que aprobar estos cursos. Dime tú qué absurdo. ¿Que no es totalmente en contra del propósito de cualquier ministerio eso? Pero bueno, dicen que eso es disciplina y que eso es... El asunto es que hay personas que pueden estar estudiando esos dichosos cursos por años. Por años, ¿eh? ¿Y qué creen? Y repetir. Qué triste. Qué tristeza. Pero no podemos hacer más. ¿Qué puedes hacer con esas personas? Oye, ponte a estudiar la Biblia. Deja los cursos. Confía en el Señor. Confía en el Espíritu de Dios. Si de verdad en tu corazón está el anhelo de conocerle, el Señor te va a traer. Y te va a dar lo que necesitas para entenderle, para conocerle. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Invita a la gente a estudiar Génesis 1:1. A partir de entonces, no necesitas más. Si requieres de alguien que te apoye, algún servicio, algún ministerio, audios escritos, hay mucho material de muchos ministerios muy valiosos, de verdad se los digo. En este curso de esta semana
Berta nos hizo una consulta cómo podía hacer para compartir a un grupo de personas y que quiere enseñarles la Biblia y quiere empezar igual eh, en orden, ¿no? Desde Génesis, ¿cómo debe ser? Imagínate yo diciéndole a Berta, no, no puedes empezar, tienes que primeramente estudiar este curso llamado tal. Oye, deja a la gente estudiar la Biblia. Hay que ser sencillos, hay que ser simples. No seamos tan protagonistas en las cosas que no deberíamos de ser. Nada, nada. En el servicio tú simplemente eres un vínculo, pero no eres el principal. Y entonces sí, sí. Si tú invitas a la gente a estudiar la Biblia, empieza a estudiar la Biblia con la seguridad de que es el Espíritu de Dios el que da el discernimiento para comprender nuestro propósito divino. ¿Por qué? Por el conocimiento de lo que leemos en nuestras Biblias, que es lo que podemos entender. Eso es lo que podemos entender. Por eso así lo dijo Pablo, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis. Y espero que hasta el fin las entendáis. Dice el verso 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, es decir, una segunda bendición. En su primera carta, Pablo había prometido ir a los Corintios después de ir de su viaje a Macedonia. Dice 1 Corintios 16, verso 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros. O aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Bueno, sin embargo, Dios cambió los planes de Pablo e hizo la primera visita de camino a Macedonia. Sin embargo, la primera visita no fue muy placentera porque Pablo tuvo que confrontar a los corintios con las cosas que estaban haciendo de forma equivocada. Así que debido a que la primera visita no fue tan placentera, digamos, y al sentir que no había ningún beneficio en una segunda visita, entonces Pablo abandonó este plan para verlos en su camino de regreso a Macedonia. Dice el verso 16, y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿use quizás de ligereza? Pregunta. ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Les está diciendo. ¿Y por qué les está diciendo esto? Porque se enojaron, se molestaron los corintios porque no fue a verlos cuando él les dijo. Ya lo daban como un informal a Pablo. Y bueno, se piensa que Pablo fue criticado como un informal porque los corintios, a ellos no les agradó que cambiara los planes. Sin embargo, los corintios no consideraban las razones por las que Pablo había tenido que cambiar los planes y mucho menos consideraban la razón, que era por su propio bien en un momento dado. Pablo estaba asegurando a los corintios que cuando él decía sí, era sí. Y cuando él decía no, era no. No era como que dar a entender. Dependía de Dios. Al final dependía de Dios. O sea, él decía sí, sí quiero esto. Pero si no lo hacía, no era porque fuera informal o porque había querido dar a entender otra cosa. No, simplemente no fue posible. Pero en él no había variación. Dice el verso 18, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, no es una palabra ahí con media fingida. No. Y fíjate, Pablo está afirmando que no era un inconstante, sino que por causa de que Dios es fiel, la palabra de Pablo también era fiel.
Pablo era un hombre de tal integridad, fíjate, que pudo incluso comparar la semejanza de su veracidad y la fidelidad de Dios. Así es de que Pablo no dijo sí para dar a entender un no, o un no para dar a entender sí, de la forma en que lo acusaban los corintios cristianos. Vamos, Pablo nunca fue hipócrita, siempre fue sincero. Y dice el verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Fíjate a qué grado ya está hablando Pablo. ¿Por qué lo dice? Porque él estaba dando el Evangelio. Y todo esto de sus visitas, sus viajes y todo, eran parte de ese propósito, del Evangelio nada más. A eso estaba dedicado en su vida. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, confirmando por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con nosotros en el Mesías, el que nos ungió, es Dios, nada más y nada menos. Para que les quede muy claro, la razón por la que Pablo enfatiza el hecho de que él no fue una persona voluble o informal es porque su vida entera estaba dedicada a predicar a Jesucristo. Y eso no solamente era pararse y hablar, implicaba viajes, tiempo, planes, etcétera, un montón de cosas. Así es que una labor que de ninguna manera cabía la menor posibilidad de que el portavoz de este mensaje, el Evangelio, estuviera bajo la responsabilidad de alguien que a propósito fuera informal o inconstante. No. Ahora, aclarar esto, fíjate, aclarar esto para Pablo fue fundamental, muy importante, porque si los corintios no creían que tuvo razones de peso para haber cambiado los planes, para visitarlos, entonces todo su mensaje estaría en riesgo. ¿Por qué? Por cuanto que el testimonio de quien porta el Evangelio es fundamental. El testimonio de quien te habla la palabra de Dios es fundamental para la credibilidad de las personas que lo reciben. Así es de que no era una cosa menor si consideramos que Pablo le estaba enviando carta a los corintios. Pablo, él afirmó que Dios fue quien lo ungió. Aquí está el punto final de la discusión. Fue Dios quien me ungió, ¿eh? No me autoproclamé yo. Y con eso estaba confirmando que a diferencia de muchos otros, Pablo y los que estaban con él fueron ¿qué? Llenos del Espíritu de Dios. Nada más y nada menos. Fueron llenos con todo el poder del Espíritu de Dios, por lo cual los reclamos de los corintios no tenían lugar, no tenían sentido tocante a Pablo. Dice el verso 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Una garantía, por supuesto. La palabra sellado en el griego es la palabra sfragizo y se traduce como estampar, marcar con un anillo, literal, marcar para preservación. Así es de que lo que Pablo está asegurando es que él, junto con los otros que estaban con él, habían sido marcados por Dios para ser preservados para cumplir con su ministerio. Y para ello les dio las arras del Espíritu, la garantía del Espíritu de Dios en sus corazones. Así es. Dice el verso 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Ya te diste cuenta? Era por el bien de los corintios, porque les iba a ir muy mal si iba cuando en ese mismo momento. Pablo consultaba al Señor, por supuesto que era influido por el Espíritu de Dios en sus decisiones.
Pablo llegó al grado de poner a Dios por testigo de que la razón por la que no fue a ver a los corintios fue por cautela, por el bien de los propios corintios, porque tuvo cuidado de no confrontarlos por sus malas acciones en su momento. Tenía que hacerlo, sí, pero no era ese el momento quizás más apropiado. Hay un momento también para hacerlo, hay un momento de guardar silencio. No es de inmediato. Hay que saber, hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia, cautela, para ver en qué momento es el mejor para hablar con tu hermano acerca de determinados temas. Dice el verso 24, no que nos enseñoreemos de nuestra fe, fíjate, sino que colaboramos para nuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Una vez más, Pablo les deja en claro a los corintios que él no es el dueño de la congregación. Y no se va a enseñorear de la fidelidad de los corintios para que pretenda ellos, por eso le dicen, no pretendo enseñorearme de ustedes. Hoy en día hay muchos que efectivamente ejercen dominio sobre los creyentes, manipulación, algo que de ninguna manera hizo Pablo. Y la razón de esto es porque solamente la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios contiene todo lo que es necesario para aprender a poner en práctica nuestra fe. Por ello, ningún hombre debería tener dominio sobre la fe de cualquier otra persona, porque solo la palabra de Dios es la que gobierna al hombre. De manera que si a alguien tenemos que dar cuenta de algo, ¿a quién es? Solo al Señor, a quien nos ha sellado con su espíritu. Por lo demás, quienes tenemos el privilegio de servir a los creyentes, pues es un verdadero honor colaborar con ese gozo, con su gozo. Porque por causa de la fe, de su fe, es que permanecerán firmes y ese es nuestro humilde propósito. Amén. Bendito eres, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por este estudio tan hermoso que hemos tenido. Gracias porque tu palabra, Señor, nos guía y Padre eterno, nos hace entender cuán importante es la oración entre unos y otros, Padre, para que tu pueblo, Señor, sea guiado a través del Consolador, del Paráclito, Señor. Gracias por las aflicciones que hemos pasado por tu nombre, Señor, por tu bendita palabra, por predicarla, Señor. Seguramente cada uno de nuestros hermanos que se encuentran aquí presentes también están en esas aflicciones. Yo te pido, mi Dios, que tú te gloríes en todo esto y que tú nos fortalezcas en nuestra fe para que seamos aprobados delante de ti, Padre eterno, que eso es lo más importante. Y también, Padre eterno, si estamos en alguna otra prueba, Padre, que tú nos fortalezcas, que tú nos permitas, Señor, salir adelante. Pero ante todo, Señor, que tu nombre sea glorificado, mi Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de que las aflicciones no sean por ti, Mesías, sino por nuestra carne, Señor, que también seas glorificado para que nosotros podamos corregirnos, entender, Señor, si es que estamos mal. Y yo te pido, Padre eterno, por aquellos que se encuentran en enfermedades, mi Dios, que permitas que los sanen, que sean sanados, Padre eterno, y también aquellos que se encuentran en la guerra, mi Dios, que su fe sea fortalecida, que tú los sostengas, que tú los fortalezcas, que tú los ayudes, Padre eterno, por aquellos que se encuentran después del terremoto que pasó apenas, Señor, yo te pido por ellos, también por aquellos que se encuentran en diversas pruebas, mi Dios. Gracias te damos, mi Señor, por este testimonio de Pablo, Padre, porque nos abren el entendimiento, nos das luz a través de él. Gracias, Padre, por tantos hombres y mujeres que tú pusiste, Señor, como ejemplos para que nosotros los sigamos, aprendamos, Señor, de ellos. Te pido por esta comunidad pequeña de estudiantes de la Biblia, Señor, porque tú nos fortalezcas en la fe,
en el estudio de la palabra, Señor, para que podamos nosotros abrir nuestra boca y hablar tu palabra verdadera, Señor, que es lo más importante, lo que transforma nuestras vidas, lo que convierte, Señor, nuestra alma, porque es buena, perfecta y nos trae paz, Señor. Gracias por tu bendita palabra, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.